Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Milena Liani y en nombre del posgrado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la más cordial bienvenida a esta clase abierta en la especialización Derecho Procesal, concretamente en la asignatura Jurisdicción, Acción y Proceso, impartida por nuestro profesor, el doctor Jorge Isaac González. En la tarde de hoy contaremos con un invitado internacional, un invitado experto en arbitraje, el abogado Adolfo Baica, para conversar sobre la conexión inevitable entre arbitraje y poder judicial. El profesor Adolfo Baica es abogado especialista en Derecho Procesal Civil y Derecho Mercantil, con diploma superior de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, París II. Integra la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de Caracas. Es presidente de honor del capítulo venezolano del Club Español Iberoamericano del Arbitraje, fundador y vicepresidente de Asuntos Nacionales de la Asociación Venezolana de Derecho de Arbitraje, fundador y coordinador de la Comisión de Enlace con el Poder Judicial de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Ha participado como asistente y panelista en congresos de arbitraje internacional en español, perdón, en congresos de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional y del capítulo venezolano del Club Español Iberoamericano de Arbitraje en Miami, Madrid, Buenos Aires, Perú, Panamá. Creador y conductor de una serie de entrevistas sobre arbitraje nacional e internacional con árbitros y practicantes del arbitraje en diversas partes del mundo. Y esto se encuentra alojado en YouTube con la denominación al día arbitraje comercial y de inversión. Por su parte, el profesor nuestro de la materia, Jurisdicción, Acción y Proceso, el profesor Jorge Isaac González, es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con tesis doctoral sobresaliente, convención, publicación, abogado de la UCAP, con revalidación de licenciado en Derecho en México, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal de Argentina, en Argentina. Em, Sí, y ha sido profesor de obligaciones en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Monte Ávila de Teoría General de la Jurisdicción. Actualmente es profesor de Contratos Especiales 1 y 2, Derecho de Garantías y Obligaciones en la Universidad Católica Andrés Bello, de Arbitraje Comercial y Procedimientos Marítimos en la UCB y Argumentación Jurídica en la UMA. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Padua, Italia, y participa activamente en actividades de extensión de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es profesor del Centro de Especialización de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tabasco, México. En este evento, que fue organizado por el profesor Jorge Isaac González, se marca, y no me canso de repetirlo, en esta estratégica posición que ha asumido la Universidad Católica Andrés Bello de generar internacionalización de las actividades para sus estudiantes desde casa. Es decir, enriquecer nuestro currículum mediante la invitación de profesores internacionales o nacionales con visiones amplias de distintos temas del derecho para incorporar estudios comparados sobre distintas temáticas, tanto disciplinariamente como disciplinar, generar un debate que enriquezca al derecho venezolano. En ese sentido, está enmarcada la actividad de hoy de generar estas especiales conversaciones abiertas, dinámicas y sinceras sobre temas de derecho. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al profesor Jorge Isaac González, que esta es su cátedra. Adelante, profesor. Gracias, profesora Milena. Bueno, encantado una vez más de contar con los espacios abiertos de esta aula virtual de la especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello. Un saludo nuevamente a mis alumnos de la cátedra, a todos aquellos que están pues incorporándose y por supuesto a nuestro invitado especial, Adolfo Aica, que es un placer pues tenerte, Adolfo, acá en esta aula virtual para tocar un tema tan, digamos, controversial, interesante, importante, como es la relación, o como lo llamas tú en ese artículo que escribiste para el anuario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, la conexión inevitable entre el arbitraje y el Poder Judicial. Bienvenido, Adolfo. Gracias, gracias Jorge. La verdad es que para mí es un placer y es un honor pues que me hayas invitado pues, nos hemos visto
inclusive en aquella peña que había de derecho procesal que fundó el doctor Carlos Leperbanche Michelena, fallecido hace 4 años y que era un abogado extremadamente generoso y que colaboró muchísimo con el arbitraje. También aprovecho para decirle a tus alumnos que están aquí que el año pasado, pues en la quinta semana del arbitraje, tú participaste en un programa de estos que yo hago que se llaman Al Día, con dos árbitros internacionales, como es el doctor Guillermo Gorrín, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y el profesor Carmine Pascuso, que actualmente pues, es uno de los abogados jóvenes que tiene una figuración en el ámbito internacional, también como tú, Jorge, bueno, que están pues rankeados fuera del país, pues, y lo cual a mí por lo menos me enorgullece, pues, como abogado venezolano. Este, Muchísimas gracias, me- Adolfo. bueno, mira, yo voy a hacer una breve introducción, pues, para, para ver cómo se plantea esta conversación. Pues ya nosotros hemos conversado un poco al respecto y creo que tenemos más o menos el tema claro. El arbitraje, digamos, es un sistema, pues, de administración de justicia que existe aún antes de que existiese, creo que desde el siglo antes de Cristo. Inclusive Platón decía que la mejor justicia era la impartida por los hombres. A medida que el arbitraje fue evolucionando, pues, y más que todo en materia comercial, porque se utilizaba, pues, en la antigua Grecia y en Roma, entre los comerciantes, pues, para resolver sus problemas, eh, se ha generado, pues, inclusive yo fui no víctima, pues, yo estuve en una época de mi vida, pues, detestaba totalmente la intervención judicial porque yo consideraba pues que el arbitraje debía ser absolutamente independiente. En otras palabras, si tú escoges el arbitraje, pues tú te sometes a lo que digan los árbitros y bueno, y lo que digan ellos es santa palabra. Ese, digamos, a medida pues que fui estudiando y me fui involucrando pues en el sistema arbitral, me di cuenta de que esa era una ficción. Era una ficción porque, digamos, si se quiere, pues los órganos de administración de justicia, pues es la cúspide del poder, bueno, en los estados democráticos del poder judicial. De manera de que no era posible, pues, y estoy hablando del mundo entero, pues no quiero, digamos, en este momento, tal vez más tarde nos refiramos al tema de arbitraje doméstico, pero digamos, en el mundo entero, el arbitraje está sometido a la jurisdicción ordinaria en algunos ámbitos, pues digamos que existen algunas jurisdicciones más avanzadas donde el Poder Judicial... no es que no tenga falencias, porque el Poder Judicial siempre tiene inconvenientes en cualquier parte del mundo y lo vemos cotidianamente en las noticias, pero las jurisdicciones más avanzadas, pues, tienen una actividad más restringida en lo judicial, tal vez sea porque las partes que intervienen son más respetuosas o temen a algunas sanciones fuertes que podrían serle aplicadas cuando ellos abusan de la jurisdicción para entorpecer el desarrollo del arbitraje. Entonces, eso básicamente pues, es el concepto que yo he desarrollado en cuanto a que el arbitraje tiene una independencia relativa y que cualquier inconveniente que se suscite y que lesione ciertas y determinadas garantías o que se encuadre o se enmarque dentro de los presupuestos previstos en la ley para que intervenga el Poder Judicial, pues es perfectamente legítimo. Y lo vemos también en el trámite ordinario, puesto que en el propio arbitraje, en algunos momentos, pues, es necesario la intervención judicial porque los árbitros son ciudadanos, pues si bien es cierto que en Venezuela la ley o la jurisprudencia y la Constitución han establecido pues que el arbitraje tiene rango de jurisdicción y que es independiente al Poder Judicial, si se quiere en el fondo es prácticamente una ficción, porque los árbitros hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que no están en sus manos y
la voracidad, pues, también de la administración últimamente ha hecho, pues, de que los árbitros en el trámite ordinario, pues, del procedimiento arbitral, sobre todo cuando hay que recurrir a medidas cautelares, están totalmente, prácticamente atados de mano. Eso probablemente lo vamos a ver más tarde cuando Jorge, pues, trate de hurgar más dentro de lo que yo estoy, digamos, exponiendo ahorita como preámbulo. Gracias, Adolfo. Oye, mira, quisiera pues hacer una invitación a los participantes, si tú lo consientes, si tienen alguna pregunta, no sé si la tomamos de una vez o prefieres que las preguntas se hagan al final, Adolfo. Bueno, vamos viendo cómo es la dinámica, pues, las personas que quieran intervenir, si en realidad son preguntas pertinentes que vienen al caso y que no van a desviar la discusión, bienvenida. Pues, o sea, obviamente esto es una, como tú lo está mencionado, pues, una clase abierta y todos queremos aprender y todos queremos, pues, las preguntas acuciosas y las preguntas bien intencionadas son siempre interesantes de desarrollar. Perfecto. Tú has hablado de esta conexión inevitable, Adolfo. Te hago una pregunta. ¿Cuáles serían, entre el arbitraje y el Poder Judicial, cuáles serían los principales casos o ejemplos donde pues, es indispensable para el arbitraje contar con el Poder Judicial o el Poder Judicial pues, controlar al arbitraje? Bueno, fíjate, digamos, podríamos establecer dos y hasta tres categorías, pues. Digamos, hay una categoría, pues, que son aquellas intervenciones necesarias, típicas, naturales, que no generan ningún tipo de conflicto, pues. Estas, estas intervenciones, digamos, típicas, pueden ser de dos tipos: aquellas que se realizan antes de que se inicie el procedimiento arbitral, como por ejemplo acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener una medida cautelar, y aquellas que se realizan durante el desarrollo del procedimiento arbitral. Eh, eh, digamos que la primera que mencioné dependen exclusivamente de la parte, porque no hay tribunal arbitral que controle esa situación. Y la segunda, dependen siempre del tribunal arbitral. Es decir, las partes pueden requerir un auxilio, como podría ser una inspección que no pudiesen realizar los árbitros porque no se le permite acceso, una medida cautelar a través de un árbitro de emergencia, una evacuación de pruebas. Y con relación a las medidas cautelares, hemos visto que últimamente, pues digamos en los últimos años, se ha ido limitando la actuación que tenía el tribunal arbitral para ejecutar, si se quiere, algunas medidas, digamos, nobles, como una prohibición de enajenar y gravar, como una inspección, como quedan todavía, en mi criterio, algunas medidas cautelares que podrían ser efectivas si la parte las acata, como por ejemplo la prohibición de una obligación de hacer o el mandato de no hacer algo. Y, por ejemplo, antes las prohibiciones de enajenar y gravar se registraban sin ningún problema. El tribunal arbitral decretaba una prohibición de enajenar y gravar y se mandaba el oficio a la oficina de registro correspondiente y la oficina la registraba. Hoy en día, y eso lo saben los colegas que están aquí en clase, el SAREM ha asumido, en mi opinión, algunas competencias inconstitucionales, tal vez por abusos también de los justiciables, porque también hay que establecer las responsabilidades, y el SAREM pues prácticamente es el que le ordena al Poder Judicial, a los tribunales de instancia, si registre, no registre, practique el secuestro, no practique el secuestro, haga esto o haga aquello, ¿no? Y después de ese grupo de medidas, no sé si se me escapa alguna, están aquellas medidas que son medidas, si se quiere, recursos ordinarios, como sería el recurso de nulidad, que el Tribunal Supremo de Justicia en todas sus salas lo ha definido pues como el único recurso que existe para atacar el laudo arbitral.
Y después aparecieron, pues bueno, siempre han estado gravitando, pero digamos que formalmente se legalizaron sus intervenciones, pues el amparo constitucional y la revisión con la famosa sentencia del caso Polar, que resolvió un abocamiento en el año 2021. Si se quiere, pues digamos, para resumir, hay digamos, unas intervenciones típicas, naturales, necesarias, y otras que son, bueno, digamos, atípicas, porque, bueno, normalmente para interponer un recurso de nulidad tiene que haber unas infracciones que están previstas en el artículo 44 de la ley, que están determinadas y son taxativas, puesto ya sabemos, pues, que los tribunales, y eso también está dicho jurisprudencialmente, no pueden tocar la decisión de fondo de los árbitros. ¿Qué otra cosa que quería decir para concluir? Y el amparo constitucional, eh, si se quiere, es chocante, digamos, a quienes trajinamos el arbitraje, siempre vemos con escozor cuando se meten amparos, pues, durante el transcurso de los procedimientos arbitrales y también contra las decisiones o en medio de las decisiones de los tribunales que están resolviendo la nulidad y no es bien visto. Yo creo que más adelante, si Jorge lo plantea, podemos pues tratar puntualmente cómo se maneja el amparo constitucional en la jurisdicción, cómo se maneja el recurso de revisión constitucional, que es exclusivamente contra la decisión del juzgado superior que resuelve la nulidad, y cómo es el tratamiento del recurso de nulidad propiamente dicho. Pero en realidad, como podemos ver, es ineludible la intervención judicial bondadosamente por auxilio, por colaboración y a través de la vía contenciosa, pues que ya estamos a otro nivel, pero que también está previsto. Y debo hacer un inciso, no existe prácticamente país democrático en el mundo donde no esté prevista la intervención judicial en el arbitraje. Y en una conversación, y esta es una anécdota que tuve en uno de los congresos que yo he ido a Madrid con un árbitro muy reputado y un profesional muy destacado, en una conversación que tuve con él, él simplemente me dijo: Adolfo, los árbitros no son dioses. Entonces, ya con eso uno tiene la respuesta, pues los árbitros se pueden o equivocar, pero claro, en la medida de que la jurisdicción ordinaria sea una jurisdicción fuerte, una jurisdicción seria, una jurisdicción preparada, eso es, si se quiere, un freno para que los árbitros pudiesen cometer un abuso, porque en los árbitros hay de todo. Hay hermanitas de la caridad, hay competentes, hay improvisados. En el mundo arbitral uno consigue de todo, ¿no? No es distinto a lo que pueda uno conseguir en el comercio, en los tribunales, en los hospitales, en todos lados. En todos lados pasa lo mismo, existe de todo. Y es. Gracias, Adolfo. Oye, tú has hablado pues de algo que me lleva a hacerte una pregunta sobre la interacción entre el arbitraje y el Poder Judicial desde la perspectiva constitucional. Y la pregunta es decir, ¿cómo, tomando en cuenta que en Venezuela tenemos una norma que establece un sistema de justicia, ¿no? El acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva, cómo esa exigencia constitucional, pues, o cómo puede integrarse el arbitraje a esa exigencia constitucional desde el punto de vista de las relaciones que existen Poder Judicial y arbitraje? Bueno, fíjate lo siguiente, Jorge. Eh, el área constitucional, pues digamos, la disciplina constitucional se ha venido desarrollando, bueno, en Iberoamérica más que nada, pues, porque en los países anglosajones y en Estados Unidos, pues hay unos tratamientos distintos, pero existen también figuras
que si bien es cierto no son catalogadas como amparos constitucionales, son figuras que también pueden chocar al arbitraje. Hay situaciones, y lo vemos en arbitraje internacional, donde los abogados meten una acción denominada un injunction que les prohíbe, un tribunal le prohíbe a la parte accionar el compromiso arbitral que tiene previsto. Pues entonces vemos que no es extraño que en nuestros países, y ahora puedo decir que concretamente en Venezuela, que no hemos visto todavía, pues hemos visto algunas cosas verdaderamente mm, disparatadas, pero no vemos todavía, o no he visto que una acción, yo voy a meter un amparo para que usted no me meta un arbitraje. Normalmente el amparo se ha introducido cuando el arbitraje está en curso, o cuando ha habido alguna decisión definitiva que produzca una lesión a una garantía constitucional. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado, sobre todo porque el gremio también a veces se divide con razón, y la evolución que uno tenga con el estudio y las circunstancias también que se presenten en el proceso dan cabida a que se pueda proponer, en mi opinión, una acción constitucional en un arbitraje. ¿Por qué no? Si los árbitros cometen un exceso, o se exceden, o evitan, pues, que se pueda ejercer, pues, la tutela judicial o la tutela jurisdiccional efectiva, entonces yo creo que habría lugar a un amparo. Ahora, aquí sí vale la pena, Jorge, y es algo que yo reflexioné y escribí en mi último artículo, que es sobre el abocamiento, porque ya podemos hablar de eso más adelante. Yo creo que es importante que las partes estén libres de introducir cualquier acción que esté en el ordenamiento procesal, el ordenamiento jurídico, en la jurisdicción. El tema es la sanción, porque, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Amparo nuestra está establecida una sanción por temeridad. Entonces, si nosotros los abogados metemos un amparo, entorpecemos un arbitraje, retrasamos, porque ese es el otro problema. El arbitraje es supuestamente una acción expedita. Eso es lo que se promueve y lo que se vende, pues. Esa es la propaganda, esa es la promoción. Ah, pide sométase a un arbitraje, porque el arbitraje lo van a resolver unos abogados especialistas, y usted no va a pasar más de un año en su arbitraje. Y eso lo va a poder litigar por internet. Usted va, lo reciben, le dan un cafecito, no tiene que hacer las colas en los tribunales, pues es verdaderamente una panacea. Pero entonces, ¿qué pasa? En los amparos, cuando tú introduces un amparo, retrasas el proceso, y ese retraso produce un perjuicio, produce insolvencia. Nosotros hemos visto, y pues lo podemos conversar, pues, casos de arbitraje donde han habido acciones penales, amparos, revisiones, nulidades, y entonces verdaderamente al final de todo la persona es un insolvente. Entonces, yo creo que en ese caso concreto, o en esos casos concretos, debe haber una sanción. Es decir, no prohibirle al abogado que ejerza el derecho a la defensa, porque esa es una de las razones que esgrimen los abogados litigantes. Dicen, bueno, un momentico, si yo quiero defender a mi cliente, pues yo meto las acciones que la ley me pone a la mano para yo ejercer mis derechos. Está muy bien, me parece muy bien, pero tiene que haber una sanción. Entonces, cuando tú metes un amparo y te equivocas, hay una sanción de prisión, hay una multa, hay unas costas. Entonces, es eso lo que creo que debemos desarrollar, una ética y una conciencia. No decir, no juzgar, no penalizar. No, vale, este Adolfo Baica, chico, imagínate tú, vale, metió un recurso de nulidad y bueno, hizo desastre, y no consignó la fianza. No, bueno, está bien, Adolfo Baica hizo eso, vamos a ver cuál es la sanción. Obviamente, tiene que ser una sanción seria, pues estamos hablando de sentido común. Si vamos a un tribunal y un tribunal pues, impone una sanción o hace una barbaridad, entonces no estamos haciendo nada. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, y me diste pues ideas para hacerte otra o ir un poco más allá con esta misma pregunta. Y tomando en cuenta pues el contexto de la clase o de la materia, que es acción
jurisdicción, acción y proceso, ¿no? Y cuando uno estudia la acción procesal, uno dice, bueno, es que la acción es un derecho público subjetivo a pedir a los tribunales, tengas o no tengas razón. Pero aquí parece que ocurre algo cuando existe un acuerdo de arbitraje, no sé cómo lo ves tú, y es que el acuerdo de arbitraje pues parece que limita precisamente ese derecho de acción de manera constitucional y establece una modalidad de ejercicio de ese derecho de acción. O sea, te dice, ya no lo ejerzas en tribunales, sino ejércelo Sí, ante el tribunal. Entonces sería a su vez habría como una suerte de presunción de abuso del derecho, ¿no? Porque te dijeron que te metas por ahí y te fuiste por otro lado. No sé. así es, precisamente por eso es que estoy diciendo que tiene que haber una sanción. O sea, porque, ¿cómo te digo yo? Eh, por ejemplo, estás en un arbitraje, estás tramitando un arbitraje. Y de repente, pues, te encuentras de que los árbitros no quieren, o se niegan, pues te obstruyen. Hay algo que va a desaparecer. No digamos que es que yo quiero que tú vengas para que tú constates de que en el local donde yo estoy ejerciendo el comercio hay un laboratorio y están atentando contra ese laboratorio y los árbitros no van. Yo quiero que los árbitros me reciban este documento y entonces me obstaculizan, pues. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, yo estoy obligado, pues, el artículo 5 de la ley de arbitraje comercial me prohíbe, pues, no me prohíbe, pues yo renuncio a acudir a la jurisdicción ordinaria, pero como dije antes, pues nos podemos encontrar con tribunales arbitrales. Pues en Perú, por ejemplo, en Perú hubo un escándalo porque se generó pues un grupo de abogados que preparó, pues digamos, unas coartadas para fabricar arbitraje, porque, ojo, en Perú todos los asuntos administrativos, todos los problemas que tiene el Estado están sometidos a arbitraje. Entonces, se generó, pues, si se quiere, un grupo de personas que empezaron a manipular los procedimientos arbitrales por etapas. Entonces, tenían el control del tribunal arbitral, tenían el control de los abogados de la contraparte, tenían el control de la ejecución de los laudos. Entonces, si caías tú, pues, en ese torbellino en ese sistema, pues, estabas totalmente desasistido. Entonces, yo sí creo, y es una excepción, Jorge, y tal vez debo pecar porque yo tengo una formación judicial. Yo fui formado, pues yo trabajé toda mi carrera en los tribunales, pues los 5 años de mi carrera, desde los 18 hasta los 23 años, trabajé en los tribunales. Entonces yo conozco los tribunales, también tuve un dilatado ejercicio profesional y de ejecuciones de hipoteca, de banco, bueno, me fogueé. Entonces yo conozco pues lo que es y respeto. Lo que sucede es que no son todos, porque en los tribunales hay gente muy competente. Lo que pasa es que, bueno, las crisis, cuando hay crisis, las crisis mm, permean hacia todas las esferas sociales, hacia los hospitales, hacia los tribunales. Entonces, precisamente esa es una idea que yo no sé si es utópica, pero yo sí quisiera, pues, y de hecho te he invitado a ti para trabajar en esa comisión de enlace con el Poder Judicial, donde con franqueza, pues, establezcamos cuáles son los lineamientos y que el Poder Judicial entienda que debe respetar y colaborar al sistema arbitral, que de hecho está sucediendo. Porque si bien es cierto que no son oportunas al 100%, son dilatadas, pero las decisiones que se han dictado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son bastante buenas y bastante respetables. Excelente, gracias, Adolfo. Oye, yo quisiera rescatar algo que tú mencionabas hace un rato sobre el recurso de nulidad como único recurso o acción de impugnación contra el laudo. ¿Qué papel jugaría el Poder Judicial pues, en la interpretación de las causales de nulidad que están establecidas en la ley de arbitraje comercial?
Fíjate, el recurso de nulidad, cuando yo empecé a involucrarme en arbitraje en el 2005, yo era de los que, bueno, lo dije al principio en el preámbulo, ¿no? Bueno, mira, aquí no, el recurso de nulidad es una barbaridad. ¿Cómo tú vas a agarrar? Y después, en la medida que he ido avanzando en esto, me di cuenta que, primero, es absolutamente necesario, por lo que dije antes, porque los árbitros sí saben que hay un tribunal que va a revisar su decisión con criterio y con conocimiento, se van a cuidar mucho más. El recurso de nulidad, en los jueces tienen, bueno, primero son unas causales taxativas, pues que no se salen de ahí. Obviamente siempre existen algunos resquicios por donde las partes, pues, el orden público, la ultrapetita, siempre las partes, pues, buscan la manera de interpretar. Y todos sabemos, como abogados que somos, que podemos ser especialistas en crear ficciones y en generar, pues, situaciones que en apariencia puedan lesionar la tutela judicial efectiva. Ahora, el recurso de nulidad, fíjate tú que fue concebido y es muy particular en ese aspecto en Venezuela, la ley de arbitraje comercial, porque el recurso de nulidad requiere, tiene una alcabala que ha sido muy criticada. El recurso de nulidad que establece que para tú proponer el recurso de nulidad, tú debes constituir una caución. Y también, si tú quieres suspender los efectos del laudo, tienes que constituir una caución. Al principio había una confusión que inclusive yo en el año de 2019 también estaba confundido. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es eso? Si yo pido la suspensión de los efectos del laudo, está bien que yo interponga, pues, que me exijan una caución. Pero si yo lo que estoy es metiendo mi acción de nulidad, ¿por qué? ¿Por qué me van a privar a mí la justicia de que yo acceda a los órganos de justicia si la justicia es gratuita, ¿no? Hay doctrinas, pues, hubo muchas críticas doctrinarias, pues Andrés Mesgravi, en el libro de los 15 años de arbitraje se habla muchísimo sobre eso, pero yo me puse a ir más allá. Y primero la ley dice que el laudo, cuando se dicta por el tribunal arbitral, es ejecutable, pues. Él nace ejecutoriado. Cuando a ti te dictan el laudo, tú vas al tribunal y lo ejecutas. Pero, por otro lado, el legislador precisamente no quiso, esa es mi opinión, y lo vemos en el texto de la ley, que tú introdujeses, pues, un recurso de nulidad y no pidieses la suspensión del laudo. Y entonces yo he preguntado, pues, a colegas en discusiones que tenemos en este sentido, ¿cuándo una persona va a recurrir en nulidad y no va a pedir la suspensión de los efectos del laudo? Entonces, la respuesta es, o cuando no te importa que te ejecuten, ¿verdad? Porque eres un insolvente o no tienes nada, o cuando quieres entorpecer a los árbitros. Entonces, realmente es lógico que tú exijas una caución. Ahora, los tribunales superiores, cuando analizan el recurso de nulidad, tienen que ser muy, muy minuciosos, porque no pueden tocar sobre texto de una infracción del orden público o una ultrapetita la decisión de fondo de los laudos. Y eso sí es, digamos, inexorable. Eso es así en el mundo entero. Si se quiere, podríamos decir que ese es el único respeto donde no existe intervención judicial de ninguna especie. O sea, en la decisión de fondo en la decisión de fondo de los árbitros. Si los árbitros deciden, esta acción fue declarada sin lugar por esto, por esto, por esto, por eso, esto es intocable. Lo que es tocable es que no se haya cumplido con el debido proceso.
que no se hayan citado a las partes como era debido, que la cláusula arbitral no abarcaba la cuestión que se decidió y otras causales adicionales, pero digamos, en el fondo, todas esas causales están directamente ligadas a los derechos fundamentales. Por eso es que hay esa contradicción que se dice, pero ¿por qué vas a meter un amparo, vale, si tú tienes el recurso de nulidad? Entonces, por eso es que hemos dicho que son situaciones muy excepcionales, como por ejemplo las que mencioné, pues el entorpecimiento del proceso, que no amerita, pues que sería una especie de retardo perjudicial. Te están obstruyendo una acción, un medio probatorio o una iniciativa que va a desaparecer o que te va a ocasionar un perjuicio irreparable por la definitiva. Entonces, digamos, si se quiere ahí, y como hablábamos ayer cuando conversábamos, Jorge, la formación procesal puede ser muy buena o muy mala en arbitraje. Muy buena porque te ayuda a comprender cuáles son esas garantías fundamentales, y muy mala cuando tú quieres judicializar el arbitraje. Así es. Y hablando de la judicialización del arbitraje, bueno, puede darse en momentos durante el curso del arbitraje o posteriormente, y en este sentido te pregunto, pues, ¿qué consideras tú es el papel que juegan las Cortes Supremas y en el caso venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia en la supervisión y revisión de los procesos arbitrales? Ya más adelante vamos a entrar en lo que tú mencionabas hace un rato sobre la revisión y el abocamiento, pero en términos generales, ¿qué consideras tú cuál debe ser el papel del Tribunal Supremo de Justicia? El papel del Tribunal Supremo de Justicia es fundamental. O sea, yo no quiero desmerecer en ningún caso la actividad jurisdiccional en el país. Yo creo que es necesaria, que tenga defectos, que haya problemas, que existan muchas críticas, de que se digan eso es cierto, pero hay que luchar contra eso, porque eso es uno de los poderes mientras estemos en un Estado democrático. Si perdemos el Estado democrático, bueno, ya estaremos en otro escenario, pues ya probablemente lo que tendremos que hacer serán mediaciones, que la mediación es la única, digamos, rama de la solución de los medios alternativos para solución de conflictos que podemos resolver tú y yo. De hecho, yo acudo profesionalmente, en un gran porcentaje de mi actividad es mediación, porque son situaciones donde tú lo que tienes es que mostrarle a las partes que los otros caminos son más complejos y más onerosos. Pero yo sí creo que las cortes, pues, y los tribunales superiores, a pesar de que hay unas decisiones de la Sala de Casación Civil que han sido reprochadas por la Sala Constitucional, cumpliendo el rol, yo creo que es fundamental. Lo que sí deberíamos tratar es de ver cómo existe celeridad. Y esa celeridad existe, porque nosotros vemos en la página del Tribunal Supremo de Justicia recursos de casación y recursos de revisión constitucional que son introducidos hace 2 meses y son resueltos. Y también ves recursos de revisión y recursos de casación que se han introducido desde hace 10, 3, 5 años y no han sido resueltos. Entonces yo creo que eso es ahí. Y creo que en esas discusiones, Jorge, en las que que estuvimos, creo que era antes de irte a Italia, ¿no? En La Peña con Carlitos Leperbanche, que estábamos hablando sobre aquella primera reforma que no cuajó del Código de Procedimiento Civil, que aquella reducción de lapso. En una de mis intervenciones yo dije, es que los lapsos no hay que reducirlos, los lapsos hay que cumplirlos. Si tú cumples los lapsos, no tienes necesidad. ¿Cómo vas a reducir tú un lapso si no estás cumpliendo los largos? ¿Cómo vas a hacer para cumplir los cortos? Entonces, es una panacea, pues. Es una mentira, pues, es Bien, una trampa cazabobo, pues, en otras palabras. así es. Y bueno, ya tú has adelantado algo, Adolfo, sobre el amparo constitucional, pero me gustaría ir un poquito más a fondo con relación al amparo, la revisión constitucional y el abocamiento. No sé si quieres tratarlos todos como uno o cada uno de manera independiente. Amparo versus arbitraje, abocamiento versus arbitraje,
y revisión constitucional versus arbitraje. ¿Son posibles o no? ¿Y cuáles serían los límites si son posibles? Si es que los hay, ¿no? Sí, bueno, ya como yo dije, yo trataría por un lado el tema del amparo y la revisión constitucional, que son, si se quiere, parientes, pues. O sea, porque ambos van dirigidos a analizar situaciones donde se han infringido las garantías fundamentales. El abocamiento me parece que es un animal distinto, pues. Yo creo, bueno, ya lo he dicho, pues, yo creo que mm, y totalmente improcedente y podemos ver las razones más adelante. Con relación al amparo, ya te he adelantado pues que yo creo que es procedente, ¿verdad? O sea, probablemente algunos colegas mirarán esta afirmación como algo insólito, como una traición al arbitraje, lo pueden mirar como quieran, pero yo no puedo ir en contra de algo que está avalado por el tribunal, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y no puedo ir en contra ante una sentencia, la única sentencia una sentencia que anuló un laudo a través de un amparo, que es el caso Mercayac, que es el único laudo que ha sido anulado por vía de amparo. Después, en materia de nulidades, hay muy pocas nulidades, pues hay nulidades, hay una nulidad parcial, pero yo sí creo que el amparo, y vuelvo a insistir, tenemos que darle cabida al amparo, pero tenemos que pedir esa sanción. Y tal vez se pueda pedir una revisión constitucional ante una sentencia de amparo que omita declararlo como temerario, porque ese es otro tema. ¿Cuándo podría ser declarado? ¿Por qué un amparo que es declarado sin lugar no es catalogado por temerario? Yo creo que la línea es muy fina. Yo creo que un amparo que te entorpece un proceso, que te impide, o sea, porque el problema del amparo es que de alguna manera deteriora, independientemente que tú lo ganes, no solamente los costos que te produce el trámite del amparo físico y económico, y emocionales, sino que puede deteriorar tu pretensión. Entonces yo sí creo, pues, e insisto, en que debe haber una sanción para aquellas personas o aquellas partes o aquellos colegas, porque es una dupla, que interpongan un amparo de una manera maliciosa. Y con relación a la revisión constitucional, que es un recurso muy particular, muy especializado, que la propia Sala Constitucional, yo diría que en algunos momentos ha podido contradecirse, porque por un lado habla de que no es una tercera instancia y a veces se ha comportado como una tercera instancia. Este, Hay que ver, porque si digamos que bueno, la ejecución ya sabemos que no se paraliza, pero digamos que tú no metes un recurso de nulidad, ¿verdad? No caucionas la suspensión de los efectos del laudo, estás obligado y ya eso es pacífico, pues ya se sabe, no está muy claro porque los tribunales no han definido la razón por la cual existe la caución para proponer el recurso de nulidad. Pero sí ya hay algunas aproximaciones sobre el monto. Yo sostengo, y esto es un avance, pues que a lo mejor estoy saliendo un poco del tema, es que la caución para introducir el recurso de nulidad es para garantizar las costas. Y la caución para suspender los efectos del laudo es para garantizar los daños y perjuicios más las costas. Así que lo que hemos litigado, sabemos que a ti te decretan la medida por el doble más las costas. En este caso, el decreto de la medida, de la caución, sería exclusivamente por las costas. Entonces, imaginemos, vuelvo al supuesto, imaginemos que yo introduzco un recurso de nulidad
el recurso me condenan a pagar $1.000.000, por decir algo, y las costas serían máximo el 30%, serían $300.000. Por el contrario, si pido la suspensión de los efectos del laudo, la medida sería por el doble más las costas. Serían 1.300.000 más 1.000.000 sería 2.300.000. Entonces, yo me aprovecho de esa circunstancia, ¿verdad? Afianzo nada más las costas, ¿verdad? Me condenan en costas, ¿verdad? Voy arriba a una revisión constitucional y le pido a la sala por vía cautelar que suspenda la ejecución, porque hay otro problema que se nos presenta a los abogados, aquellas ejecuciones que pueden ser muy onerosas, como por ejemplo desmantelar una industria. O sea, muchas veces tú tienes un laudo favorable y vas al recurso de nulidad, no te afianzan la suspensión de los efectos del laudo, pero tampoco puedes ejecutar. Porque si pierdes el recurso de nulidad, bueno, estamos hablando sobre bases serias, ¿no? O sea, no sobre planteamientos totalmente absurdos, ¿no? Pero imagínate tú de que tú tengas que desmantelar una industria, una cervecería, o una industria de almacenamiento de alimentos, en fin. Entonces, la, el problema, ahí es donde vemos la razón de ser de todas esas cauciones. Porque, por un lado, encontramos una falla de que cuando la caución, cuando yo ejecutar mi laudo es extremadamente difícil, estoy verdaderamente indefenso. Porque, ok, hay otro punto, y es que los abogados dicen, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda constituir una caución para garantizar $2.000.000 o $1.000.000 para suspender los efectos de un laudo si aquí no hay banco que me garantice esto, si aquí no hay ninguna compañía de seguros que tenga capacidad? Entonces, critican esa disposición legal precisamente por eso. Y una de mis respuestas ante esa circunstancia es decir, bueno, pero si tú eres una empresa seria, dala en garantía en el tribunal. Ve para donde el juez superior y di, mira, no me ejecuten si tú eres un industrial serio. Yo tengo unas razones válidas para interponer mi recurso de nulidad, pero no tengo capacidad o no puedo, no tengo liquidez, no es ni siquiera no puedo ir a un banco, no tengo liquidez para dar una fianza para evitar que desmantelen mi empresa. Entonces, ahí hay una serie de problemas que se dan en el arbitraje que son de cuidado. Yo nunca me imaginé que el arbitraje pudiese ser más complejo que el litigio en los tribunales. Y efectivamente yo creo que lo es. Muy bien. Oye, Adolfo, ¿tú crees que, tomando en cuenta que ya estamos hablando de acciones, recursos o remedios concretos en el ámbito judicial venezolano contra el arbitraje, ¿tú crees que ha habido una utilización inescrupulosa de estos mecanismos para extender o entorpecer al arbitraje? Mira, yo creo que con relación al amparo, revisiones constitucionales no hay casi y no ha sido declarada ninguna con lugar. Pero con relación al amparo, yo dividiría las responsabilidades. Yo, yo pensaría en que existe un porcentaje, pues, de colegas que han fabricado esas situaciones jurídicas, esas acciones constitucionales, amparados en la buena fe, en el derecho de la defensa y en el furor que le produce al abogado en ejercicio la defensa de su cliente. Pero también creo que hay una parte abusiva, por lo menos en el amparo, eh, con toda seguridad. Pues vamos a meter un amparo para ver qué hacemos, vamos a ver cómo hablamos. Yo tengo un amigo ahí, vamos a darle, vamos a seguir. Yo creo que hay una parte de eso. Y con relación al abocamiento, que no lo hemos tocado, porque yo sí creo que es un abuso absoluto. Yo creo que más temprano que tarde, porque ya hay tres sentencias importantes de abocamiento de la Sala Constitucional y una de ellas revocó una decisión de abocamiento de la Sala de Casación Civil. Yo creo que muy pronto, y si no hay que trabajar para ello, deben haber sanciones severas
para aquellas partes o aquellos justiciables que propongan un abocamiento, recaben todos los expedientes que surjan y te retrasen un procedimiento por años o un año, año y medio, que es lo mínimo, pues, que puede durar el trámite de ese o el análisis de esa situación por parte del Tribunal Supremo de Justicia para meter un abocamiento, porque, eh, eh, bueno, eso hasta la comunidad internacional se espantó cuando se introdujo el primer abocamiento, a pesar de que ya venía gestándose la idea, ¿no? Ya en los corrillos se hablaba, y si metemos un abocamiento, y si metemos un abocamiento, y verdaderamente hasta ahora, y bueno, esperemos que siga así, porque la sentencia, los invito a leerla, pues hay tres casos, que es el caso Polar de 2021, el caso Hereford Grill y el caso de Carroferta de diciembre del año pasado, el 2023, de la Sala Constitucional. Yo creo que son verdaderamente, dan pena, da pena tanto las decisiones que han acordado los abocamientos como, como y hay orgullo tanto de las decisiones de la Sala Constitucional que ha decidido lo contrario. Pero el problema es que ha habido retraso. Entonces, claro, tú retrasas un arbitraje, quedas en ascuas, tienes un abocamiento. En el caso Hereford Grill, digamos que la Sala Constitucional decretó prima facie la procedencia del abocamiento y después dijo que no era procedente. En el caso, cuando ustedes vean el análisis pues, de la narrativa de la sentencia, pueden pensar que había motivos para, no para decretar el abocamiento, pero sí para considerarlo, porque habían acciones judiciales, habían ejecuciones de medidas, habían amparos y había un arbitraje. Pero hay que resaltar también que la Sala Constitucional fue respetuosa porque no paralizó el arbitraje. Obviamente, el arbitraje sufrió un retraso, porque si yo hubiese sido el árbitro, que no lo era, yo hubiese dicho, mira, yo no puedo dictar el laudo, yo vamos a esperar que que se resuelva este abocamiento de la Sala Constitucional primero, porque voy a tener problemas en la ejecución, si es que voy a ejecutar. Entonces no vale la pena que yo dicte un laudo de absolviendo o condenando, puesto bueno, pero seguramente no era absolutorio, porque si vas a meter un abocamiento es porque temes que vas a perder. Y efectivamente, ese abocamiento se perdió, se pidió, tú lo debes saber, Jorge, pero para que lo sepan los que están aquí, se pidió el pleno trámite del recurso de nulidad. Y en el recurso de nulidad no hay trámite prácticamente. El recurso de nulidad, ya sabemos que es el único recurso que se puede proponer contra el laudo, pero el trámite es una audiencia, unos informes, la constitución de la fianza y listo. Ahora, tal vez podría caber el amparo si hay algún abuso con la caución por parte del superior. Eso también podría ser, eso se me ocurre en este momento. Tal vez si yo te pido, yo te presento una fianza por $5 millones y tú quieres que te la presente por 10 y yo puedo justificar las razones, a lo mejor ahí podría haber una violación al debido proceso. Ahora, no lo sé, pues, o sea, son circunstancias que hay que analizar en cada caso en particular para poder decir efectivamente yo estoy abusando o yo estoy siendo abusado. Gracias, Adolfo. Por aquí tenemos una pregunta, no sé si José Gabriel Urbina le gustaría hacerla a viva voz, si está por ahí. Hola, José Gabriel. Él le escribió en el chat. Bueno, para que no se nos acumule, vamos a aprovechar. Bueno, creo que José Gabriel no está por ahí. José ¿La Gabriel, tiene? ¿estás? Sí, mira, el arbitraje ha logrado realmente, es una pregunta, ¿el arbitraje ha logrado realmente su objetivo de desahogar la carga de los tribunales venezolanos? ¿O la necesidad de intervención judicial en etapas clave del proceso, medidas cautelares, ejecución, nulidad,
sigue generando una dependencia significativa del sistema judicial. Mira, José Gabriel, yo te diría que no. Yo creo que hay muchos arbitrajes que se están resolviendo, obviamente, ¿no? Ya sabemos que los arbitrajes están directamente vinculados a las inversiones, a los negocios. Y ya sabemos que lastimosamente en nuestro país hemos padecido controles de cambio, devaluaciones, pero hay muchos arbitrajes de arrendamientos de locales comerciales, de, de cobros de sumas eh, no muy significativas que se resuelven bien por la vía de conciliación, que por lo menos en el caso del CETCA, del Centro de Arbitraje de Benancham, de la Cámara, de la Cámara Venezolana Americana, hay un procedimiento. Todo arbitraje pasa por una primera fase conciliatoria. Y hay un porcentaje en las estadísticas, no sé si es un porcentaje elevado, que no me atrevería a decir para no equivocarme porque no lo tengo a la mano, pero se resuelven. En el caso de la Cámara de Caracas, no hay una conciliación como fase previa, pero también hay laudos que se cumplen. Lo que sucede es que estos laudos que han sido, digamos, emblemáticos en los últimos 5 años, han sido laudos muy importantes, donde han intervenido empresas muy importantes y donde las cuantías han sido elevadas. Entonces, así como dije, pues que es posible de que algunas de esas hayan especulado en esa interposición de recursos y de amparo. También sabemos pues que cuando hay partes poderosas en un litigio y están mezcladas pues una serie de factores que militan la actividad litigiosa, entonces sí se ha sobrecargado la jurisdicción ordinaria, pero proporcionalmente no estamos hablando de muchos casos, pues estamos hablando de casos emblemáticos que han escandalizado, pues que han llamado la atención a la comunidad arbitral y a sus instituciones. Pero en realidad yo te podría decir que una de las bondades del arbitraje es que ha descargado y ha sido confortable para las partes acudir a los arbitrajes porque han podido resolver sus problemas de manera confidencial y expedita, pues. Que ese es otro asunto, pues dada la confidencialidad del arbitraje, tampoco es muy fácil conocer con exactitud cuántos casos se han resuelto, ¿no? Tal vez los centros de arbitraje lo dicen, pero hay cosas que los centros de arbitraje no dicen. Y también es muy importante porque los tribunales no tienen estadísticas, entonces no sabemos también cómo se han comportado las ejecuciones de los laudos. Y también hemos visto ya que hay muchas dificultades para, para, para ejecutar los laudos en los tribunales, precisamente por el tema este del Sarén. Entonces, en este momento, precisamente creo que se impone a las instituciones arbitrales y a las asociaciones civiles, y en este caso a la Asociación Venezolana de Arbitraje, pues que es, digamos, la líder en esta materia en el país, en hacer una gestión efectiva. Bueno, ir al Sarén, ir a la Sala Constitucional, porque si la Sala Constitucional no ha hecho nada para que el Sarén haga retraso, entonces habrá que ir al Sarén, pues, y habrá que ver cómo se concilia. Es un arduo trabajo, pero creo que es algo que hay que hacer, o por lo menos intentar hacer. Hablando un poco de esto de las ejecuciones, Adolfo, ¿qué desafío ves tú, digamos, adentrándonos un poco más en la ejecución del laudo o la ejecución de medidas cautelares? ¿Qué desafíos observas tú que hay, tomando en cuenta que hay o existen varios obstáculos para la ejecución efectiva, ¿no? Según entiendo. Fíjate, eh, ninguna ley es perfecta, ¿verdad? Todos sabemos que las leyes tienen lagunas, de que el legislador muchas veces no pudo prever todas las circunstancias. En materia de ejecución del laudo, se presenta un inconveniente que eso lo discutí yo
con Pedro Rengel en un al día, y es que las causales para pedir la ejecución para pedir la inejecución del laudo, para objetar la ejecución del laudo, y las causales para pedir el recurso de nulidad son las mismas. Entonces, hay algunas tesis, ¿no? Hay doctrinarios muy acreditados que dicen que las causales para objetar la ejecución del laudo son para el laudo extranjero. Y las causales, pues, las de nulidad del laudo son para el son para el laudo doméstico. Entonces, pero claro, te encuentras con el problema de que la ley venezolana es monista, pues no distingue entre el laudo internacional, como en otras jurisdicciones, y de América Latina, pues en Perú, en España, te diferencian el tratamiento al laudo extranjero y al laudo nacional. Entonces, se ha presentado problemas donde personas, bueno, se han aprovechado de esa circunstancia para que cuando te van a pedir la ejecución del laudo, ya que como dije, el laudo nace ejecutoriado, pues es ejecutivo, pues tú puedes estar tramitando el recurso de nulidad y estás ejecutando tu laudo. Entonces te objetan la ejecución porque te ponen las mismas causales y entonces esas son circunstancias. Pero como digo, todo eso se subsana con una sanción, todo eso se subsana con las costas, todo eso se subsana sancionando una falta de ética. Entonces, no con prisión, pero señalándote, mira, Jorge, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque también tenemos que saber que en el medio del arbitraje es un pueblo pequeño, todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo. O sea, básicamente, bueno, inclusive a veces se filtran las circunstancias que suceden en los centros de arbitraje. Rara vez, pero se filtran. Pero todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo en la jurisdicción ordinaria. Entonces, todo el mundo señala y dice, oye, vale, mira, te defiende el arbitraje, mira lo que está haciendo. Entonces, y el temor que tienen los jueces o de ejecutar, porque los jueces tienen ahora miedo de todo. Entonces, o algunos son muy audaces y hacen desastres, u otros se quedan tranquilos. Entonces, es uno de los problemas, ese punto que tú estás tocando, el problema de la ejecución de los laudos es un problema. Es un problema, hay hay que tener, digamos, mucha experiencia, hay que estar muy vinculado en los tribunales, tienes que ser una persona muy respetada y tienes que tener una causa bien sustentada y tienes que, bueno, esgrimir unas razones, pues, de peso para que tú puedas lograr el cometido. Y también depende la parte que tengas, también depende tu contraparte. O sea, hay que ver y las circunstancias, pues, o sea, la nitidez de tu pretensión, cómo se haya tramitado, la calidad del laudo, en fin, todas esas cosas influyen. Gracias, Adolfo. Por aquí tenemos una mano levantada, Vanessa y Jocelyn, ¿sí? Ah, Vanessa Manrique, sí, yo sé quién es Vanessa. ¿Cómo Sí, estás? hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Chévere, todo bien, gracias a Dios. Bueno, a propósito de lo que bueno, lo que estaba comentando ahorita acerca de la ejecución del laudo, pues quería compartir también eso, o sea, el arbitraje es una forma expedita y rápida para tramitar determinados inconvenientes, siempre y cuando, bueno, la cláusula esté en el contrato y las partes, por supuesto, estén de acuerdo y eso. Pero luego, cuando una vez se dicta el laudo y ya luego pasa a la fase de ejecución, entonces ahí se abre como otro procedimiento porque al menos los laudos que están sometidos a indexaciones complementarias del fallo, entonces esas indexaciones tienen su procedimiento de acuerdo al Código de Procedimiento Civil. Y bueno, tienes que constituir entonces o sea, tienes que designar como los expertos. Luego entonces, si no estás de acuerdo con la experticia que hicieron complementaria del fallo, esa experticia se puede impugnar y luego entonces el juez es el que tiene que decidir y luego entonces puedes apelar esa decisión y pueden hacerse, o sea, como estrategias quizás dilatorias
para el tema de la ejecución. Entonces considero que todo lo que se adelantó quizás con el procedimiento del arbitraje, en cuanto a la ejecución, que al final del día lo que quiere la parte es eso, pues que se materialice, se retrasa bastante con el tema de los tribunales. Y una ejecución de un laudo arbitral te puede demorar, bueno, o sea, muchísimo. Entonces, es todo un tema también teniendo en cuenta dependiendo del año también en el que se dictó el laudo, luego entonces si cayó o no cayó en reconversiones, también si hubo o no hubo, o sea, si cayó o no cayó en el tema de la pandemia, y entonces los lapsos que se tienen que incluir para la indexación monetaria o no, o sea, es como todo un tema. Y los expertos también que se tienen que escoger, o al menos que las partes designan, tienen que ser expertos bastante conocedores del área, porque, bueno, cada una va a fijar su posición y dependiendo de la que defiendas, pues tienes que tratar de argumentarla jurídicamente lo mejor posible. Entonces, es un tema bastante complejo. El tema de las ejecuciones del laudo. También, bueno, si la compañía está solvente, que era lo que usted estaba comentando, si la compañía está solvente o no. Entonces, o sea, es como un obstáculo, bueno, lo veo así, como un obstáculo a la materialización del laudo arbitral que se haya logrado. Mira, Vanessa, muy interesante el punto que estás tocando. Fíjate, yo tengo un trabajo que habla precisamente de la experticia complementaria del laudo. Bueno, primero hay que destacar, y eso lo sabe Jorge, que en el arbitraje internacional no existe la experticia complementaria del laudo. Eso se resuelve en el propio expediente. Bueno, claro, sabemos que aquí hay situaciones atípicas donde tú te levantas hoy con un valor y mañana es el triple o el doble. Pero la reflexión que te quiero hacer es la siguiente. La experticia complementaria del laudo no es una actividad de ejecución, ni siquiera en el procedimiento ordinario. La experticia complementaria del fallo es complementaria del fallo. Hasta que ella no sea dictada, no empieza la ejecución. Es correcto, ¿no? O sea, digamos, conceptualmente es así. Entonces, ¿qué sucede? Yo considero, y está escrito en el trabajo, yo no sé si está en el anuario de la ABA o en una publicación del SETCA, pero la experticia complementaria del laudo debe evacuarse en sede arbitral. Y una vez o sea, porque ¿cómo puedes tú ejecutar un laudo si no tienes el monto? Entonces, no puedes estar en ejecución. O sea, tú para que se decrete la ejecución, o sea, tú tienes que tener un monto, tú tienes que tener algo para ejecutar. Entonces, si tú vas a ir al tribunal, entonces imagínate, la experticia complementaria del fallo tiene apelación y casación, pero ese no es el caso. O sea, el caso es que la experticia complementaria del laudo, si fuera el caso para determinar una indexación o lo que sea, aunque después se abra un apéndice sobre lo que se cause a partir del momento en que quedó firme o en que concluyó la experticia, hasta el momento pues que se produzca el pago definitivo. Pues ya esa sería una situación nueva en ejecución que ya no la puedes evitar. Bueno, habría que inventar algo, a ver si entonces haces otra experticia, pero digamos, ya estaría dividiendo, si se quiere, la integridad del laudo. Entonces es importante que tengas eso en cuenta porque eso fue un artículo que yo escribí con ocasión de un amparo y de una situación litigiosa que se planteó en un arbitraje donde se metió el amparo porque la experticia se tenía que evacuar en los tribunales. Un momentico. Entonces, la experticia complementaria del laudo. Mientras no esté la experticia, no puede existir el laudo, porque el laudo depende de la experticia, porque la experticia lo complementa. Entonces, ojo con eso y debemos tener en cuenta de que si en algún momento nos encontramos en un arbitraje y hay que evacuar una experticia complementaria del laudo, evacuémosla en sede arbitral.
Que si no, imagínate tú, el cliente nos guinda, o sea, dice, bueno, ¿qué me hiciste? Pagué los árbitros, pagué el arbitraje y ahora estoy en la jurisdicción ordinaria pagando una experticia a 3 expertos del tribunal. Bueno, olvídate, el caos absoluto. Esa es mi Sí, opinión, ¿no? A sí, lo no mejor habrá entiendo. los que metieron el amparo creían efectivamente en eso y lo perdieron. Bueno, no, la sala constitucional no se pronunció sobre eso, pero el amparo lo perdieron. Sí, entiendo, entiendo. El comentario va precisamente por el tema de las indexaciones. Por ejemplo, depende como del año en el que se haya dictado el laudo, pues se tiene que indexar. Entonces, por el tema de nuestro particular tema de las reconversiones y todo esto. Entonces, por eso iba el comentario de la experticia, porque bueno, si lo tienes que indexar, entonces, y ya estás en fase de ejecución, en dónde se indexa, o sea, en dónde se hace el cálculo, en cuál área, en el área, en la sede arbitral nuevamente, o entonces, como ya estamos en fase de ejecución, lo vamos a realizar la indexación en los tribunales, y entonces ahí constituimos y designamos a los expertos para que hagan la indemnización. A eso era que me refería, por el Y, tema y, de, indi- bueno, de las y- y- reconversiones y de todo esto que sí, tenemos en... indiscutiblemente, Vanessa, indiscutiblemente que tiene que ser en sede judicial, porque los árbitros ya cuando, me refiero, ojo, se dicta el laudo. Si en el laudo no hay una experticia complementaria al laudo, tú te tienes que ir a ejecutar tu laudo en tu jurisdicción y tienes que apurarte. No te queda otra. Ahora, si te dictan el laudo y mañana cuando lo introduce, también hay situaciones ahí de retardo perjudicial que nosotros vamos a tener que empezar a utilizar como abogados en ejercicio. Por ahí salió una sentencia donde los funcionarios públicos son responsables por retardo judicial de los perjuicios que le ocasionan a las partes. Probablemente en tu escritorio o tú tengas algunos juicios donde la sentencia salió en el 2015 y la decisión es del 2023. Habría que preguntarse, bueno, ¿quién es responsable entre el 2015 y el 2023, no? Entonces, todas esas cosas, bueno, son variables que lamentablemente nos hacen como los médicos venezolanos que se van a Chile o se van a Colombia y son unos artistas porque están acostumbrados a trabajar con clips y con pinzas de ceja. Así, si nosotros nos vamos a un lugar donde exista una jurisdicción seria, donde se cumplan los lapsos, imagínate tú, no, vamos a ser los mejores abogados de la tierra. Entonces, yo creo que cuando se dicta un laudo, pues ese es un óbice importante, pero va a haber que apurarse y vas a tener que ejecutarlo y advertirle a los jueces, mire, por favor, sobre todo con una situación económica como la que estamos viviendo, ¿no? Pero con esos bueyes tenemos que arar. Un cariño, Vanessa, me encantó verte. Gracias, Y igualmente. te estoy viendo mucho últimamente. Sí, hemos coincidido bastante. Hoy fue toda una sorpresa. Bueno, el profesor ya nos había comentado que íbamos a tener un invitado, pero no sabía que era usted. Cuando me conecté y lo vi, dije, ay, qué chévere. De verdad Qué bueno. que bueno verte. Gracias. Me alegra mucho tu aprecio, pues, y tu trato. Bien, bueno. Adolfo, bueno, yo creo que ya vamos Sí, cerrando. Nos bueno, quedan unas 3 o 2 preguntas. Pero bueno, vamos a aprovechar ya que la gente está levantando la mano. Por aquí está Enrique. Hola, Enrique. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Saludos, ¿cómo estás? Excelente. Buenas tardes, profesor. Profesor Adolfo, ¿cómo hola está? Enrique, mucho gusto, ¿cómo Mucho estás? gusto. Bien, profesor, excelente. Fíjese, profesor, quería hacer una pregunta rápidamente. Como sabemos, en el arbitraje, las partes gozan de libertad para pactar y estipular las normas bajo las cuales se va a regir el proceso laboral, arbitral, perdón. Claro, esto con base en los principios del competence y autonomía del pacto arbitral, ¿no? Entonces, claro, esto es interesante porque hay casos donde inclusive se puede excluir la aplicación de la ley y también se puede dar el caso de que las partes puedan renunciar a determinados derechos, ¿no?
Entonces, bueno, profesor, mi pregunta era si es posible que las partes de forma pactada y anticipada puedan renunciar al ejercicio de recursos, supongamos el recurso de nulidad del laudo, por ejemplo. Porque claro, en el entendido de que la ley de arbitraje comercial no establece nada al respecto. Y bueno, quería hacerle esa consulta porque entiendo que ese es como un tema controvertido, pues. Hay gente que dice que sí Sí, sería posible, hay otros que dicen que no por temas de orden sí. público. Pero quería Fíjate, conocer su opinión. Gracias. sí, fíjate, Enrique, es muy importante tu pregunta porque hay que verla a través del derecho comparado, ¿ves? El recurso de nulidad normalmente no es irrenunciable. Y tan irrenunciable es que en jurisdicciones avanzadas como en Suiza, este, los nacionales te permiten el recurso de nulidad cuando eres extranjero, te sometes a la ley suiza y vives en Estados Unidos y en Singapur. Pero si eres suizo, no puedes renunciar al recurso de nulidad. Eso te demuestra a ti que a nivel global, el recurso de nulidad es una garantía y hay que verlo como una garantía para el buen arbitraje. O sea, el recurso de nulidad bien visto, pues, o sea, digamos, este es una charla científica, pues, esta es una charla de buena fe, obviamente que vemos circunstancias que nos afectan a todos y que todo el mundo, que todos conocemos, algunas las mencionamos y otras las callamos por prudencia o porque no nos conviene decirlas, pero el recurso de nulidad es irrenunciable. Buscan recovecos o buscan circunstancias. No, porque es que si las partes lo dicen o hay un convenimiento, pero es que no puede ser, porque eso es inherente a la garantía humana. Y precisamente para renunciar al recurso de nulidad, Enrique, tú le das la mano al abogado de tu contraparte y le dices, mira, compañero, aquí vamos por lo que salga en el arbitraje. Ok, así es. Así debe suceder también con otro tema que también no está muy bien visto, que es el laudo inmotivado. O sea, la propia ley de arbitraje comercial establece que el laudo puede carecer de motivación. Eso es algo muy mal visto por los expertos en arbitraje, porque dicen, bueno, vale, pero es que la motivación es el eje, pues si tú no conoces la motivación, no sabes cuál es el fundamento. Pero puede existir la posibilidad, no es que yo sea partidario de eso, pero te pongo un ejemplo. Si tú tienes una pelea con un compadre tuyo o tienes un negocio con un compadre tuyo y bueno, se van para la playa, los niñitos juegan juntos y tienes un problema, entonces sometes eso a un arbitraje, ni siquiera de equidad, sino le dices a los árbitros, mira, resuélveme este pleito, pero no me digas quién tuvo la culpa, sino quién tiene la razón. Entonces, no está motivado, dice, mira, te ganó el compadre, tú resuelves tu problema, sigue, pero no sabes que fue porque tú cometiste un error o porque él te dijo que no era posible o él te engañó o te presentó un documento falso. Entonces, eso deteriora tu relación. Entonces, digamos, eso es un caso excepcional, pero es fabricado en laboratorio. Pero digamos, esa es una de las razones por las cuales yo veo por qué podría ser el arbitraje motivado y cómo anular, cómo impedir el recurso de nulidad. Mira, vale, de palabra, tú no vamos a respetar la palabra, bueno, que lo que salga en el arbitraje. Es la única manera. De ahí por ahí algunos colegas ahora dicen que el arbitraje es un pacto de caballeros. Y es. Excelente, gracias, profesor. De nada. Bueno, Adolfo, volviendo al tren de preguntas, hablando de la ejecución, bueno, Venezuela es parte de la Convención de Nueva York y ¿cómo ves tú que la intervención judicial en el reconocimiento de la ejecución y ejecución de los laudos puede afectar? Ahí estás tocando otro punto interesante, ¿no? Que es cuando existe una intervención judicial no prevista, no prevista, pues, o sea, es imprevista, pues, y lo vimos hace poco en un laudo en el cual se desaplicó una disposición de la ley orgánica de la ley de arrendamiento de locales comerciales. No, si ustedes recordarán, bueno, en la ley está todavía, hay una disposición de que prohíbe
el arbitraje en materia arrendaticia, pues, y expresamente, no recuerdo el texto exactamente cómo es, si alguno de ustedes lo tiene, lo puede leer, en locales comerciales no puede ir a arbitraje. Resulta que en un contrato de arrendamiento de un local comercial, bueno, hay dos, no importa cuántos hay dos procesos. El árbitro único desaplicó la norma que prohibía, por control difuso, la norma que prohibía el arbitraje en materia de arrendamiento de locales comerciales y resolvió el arbitraje y, de conformidad con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, envió el laudo a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional validase esa decisión tal y como lo establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cuando un juzgado de la República desaplique una norma jurídica. Bueno, eso fue doctrinariamente, bueno, hay abogados hay dos tesis, pues. Hay una tesis que dice que los árbitros no pueden desaplicar ninguna norma porque ellos se sometieron a lo que decían las partes y las partes escogieron un ordenamiento jurídico y ellos no pueden desaplicar ese ordenamiento jurídico. Ninguna disposición de ese ordenamiento jurídico. Y hay otra tesis que dice que los árbitros pueden desaplicar, pero que ellos no tienen que consultarle a nadie porque esto es una jurisdicción autónoma e independiente. Bueno, resulta que la Sala Constitucional resolvió esa desaplicación, la declaró al lugar en derecho, pero dijo que los árbitros en estos casos se asimilaban a los jueces y que entonces podían desaplicar la norma, pero tenían, obviamente, al ser asimilado a la categoría de jueces, tenían que consultar esa desaplicación. Entonces, te digo eso con relación a la Convención de Nueva York, Jorge, porque cuando uno va a ejecutar un laudo en el extranjero, ahí vemos la conexión inevitable entre el arbitraje y el Poder Judicial, puesto que uno necesita tener el pase del tribunal del juez extranjero para que analice si ese laudo cumple con los requisitos del ordenamiento jurídico extranjero para ser ejecutable. Algo parecido a lo que sucede con la sentencia de divorcio de los casos por mutuo consentimiento de Brasil o de Miami, que vienen a ver que se casaron en Venezuela, se divorciaron afuera y vienen aquí a darle el pase, que no es un exequatur, sino que van al Tribunal Superior y el Tribunal Superior dice, lo notifica al fiscal y pues y resuelve el tema. Entonces, imaginemos que el laudo se cumple una de las tesis que mencioné, es decir, los árbitros desaplican una norma jurídica, no interponen el recurso de nulidad, van a ejecutar el laudo en el extranjero y entonces en el extranjero, que es el ejemplo que yo he puesto, pues se van a encontrar con un stop. Es decir, un momentico, señor, usted no cumplió con los ordenamientos. Eso es el ordinal 5, literal D de la Convención de Nueva York. Yo la tengo aquí porque eso lo tengo fresco y que dice el artículo 5, ordinal literal D, dice que, bueno, que podrá ser denegada la ejecución del laudo extranjero o que el procedimiento arbitral no se haya ejecutado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje. Ahí interpretamos, pues, de que a los árbitros no acudir a la Sala Constitucional a consultar esa desaplicación, están infringiendo el procedimiento y ese laudo, pues, su ejecución en el exterior sería denegada. Y es importante también decir de que hay una situación muy curiosa en ese caso, y es que, como mencioné, hay tres situaciones parecidas. Hay un laudo
que lo desaplicó y se declaró al lugar la desaplicación, otro laudo que se aplicó y se declaró al lugar la desaplicación, y hay un tercer laudo donde no solamente se desaplicó esa disposición de la ley de arrendamiento de locales comerciales, sino que también desaplicó la cláusula de pago en dólares. La cláusula, o sea, validó pues la posibilidad de que los arrendamientos se pagaran en dólares. Ahora, resulta, curiosamente, esa sentencia creo que es del 2021, creo, sí, pero desapareció, no existe. Y en ninguno de los casos se abrió el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de hacer el trámite ante la Asamblea Constitucional de de la eliminación de esa disposición del texto de la ley. Entonces, lo que sucede es que cada vez que suceda algo similar, los árbitros van a tener que hacer la consulta y perder el tiempo que haya que perder mientras la Sala Constitucional resuelve. Bueno, se invocará como jurisprudencia. Bueno, no sé qué otra cosa podemos hablar de la Convención de la Convención de Nueva York, Jorge. No sé qué. Yo creo que me he extendido, creo que bueno, he dicho muchas Bueno, ya cosas. en 20 minutos, Adolfo, quizá para, en este mismo sentido de temas internacionales, eh, puede ser interesante pues ver cómo la relación entre el arbitraje y el Poder Judicial puede afectar la percepción que se tiene de Venezuela desde un punto de vista económico, de inversión y de seguridad jurídica. Creo que eso es importante tenerlo presente y a ver qué comentario pues te merece. Bueno, yo creo que ese comentario que voy a hacer está vinculado con todo lo que he dicho y con mi verdadera intención y sentimiento de que nosotros, los abogados, debemos en realidad tratar de fortalecer a quienes nos interese el arbitraje, por supuesto, a quienes intervengan en el arbitraje. Debemos tratar de fortalecer la institución y debemos tratar, yo sé que es difícil, pero debemos tratar de ejercer de una manera proba, porque aquí todo el mundo habla del arbitraje internacional, pero yo creo que mientras el arbitraje doméstico yo creo, ojo, yo no creo que esté frágil. Yo creo que es así como los que piensan que el arbitraje es absolutamente independiente, están equivocados. Aquellos que piensan que el arbitraje en Venezuela está frágil, yo creo que están bastante equivocados. Yo creo que el arbitraje está agarrando, digamos, auge. Los centros de arbitraje últimamente están teniendo más arbitraje que de costumbre. Obviamente que no estamos como Colombia, ni estamos como Perú. Obviamente que nosotros somos unas hormigas al lado de esas jurisdicciones, pero no es por culpa de varios factores, es por culpa de la situación económica, política y social que estamos atravesando desde hace 2 décadas, o sea, con razón o sin razón, sin ser partidario. Simplemente hay que ver cómo están las calles, cómo están las construcciones, cómo están las inversiones, cómo se han tenido que ir las empresas transnacionales, que normalmente son las que alimentan el arbitraje. Porque o sea, el pequeño comerciante, a pesar de que se hace un esfuerzo para que los centros de arbitraje tengan arbitrajes pro bono, donde se tramiten pues causas pequeñas y donde los árbitros miembros de la lista estén obligados a tener un cupo pues digamos como por contribución social, pero si nosotros no tenemos una sólida preparación, no respetamos el arbitraje, que es una cosa, pues esa es una parte ética y una parte profesional, y por otro lado, nuestro poder judicial se comporta de una manera más confiable y la situación económica del país surge, bueno, no vamos a poder salir adelante. Pero algunos hemos vivido unas épocas mejores cuando estábamos más jóvenes y nos han tocado vivir unas épocas más difíciles ahora que estamos mayores. Entonces lo que hay es que buscar la salida de cómo
cómo solventar estas situaciones y cómo desenvolverse. Sobre todo, bueno, yo voy a cumplir 49 años de graduado en agosto y toda mi vida he ejercido mi profesión. Ahora no estoy ejerciendo como antes, pero estoy haciendo estos eventos, estoy escribiendo y estoy haciendo otras cosas que me llenan. Entonces, ustedes a lo mejor que están más jóvenes, que están estudiando un posgrado, bueno, tendrán que desenvolverse dentro de esta sociedad si es que quieren estar aquí, porque yo creo que afuera las cosas no están mejores. Entonces, habrá que hacer asociaciones, agruparse, y trabajar. No, no queda otra. Y ir a los tribunales cuando se pueda y reprochar lo que haya que reprochar y acudir a donde haya que acudir. Precisamente la comisión de enlace que yo estoy impulsando en la Asociación Venezolana de Arbitraje es precisamente para sentarse enfrente de un juez, de un magistrado y hablarle así como le estoy hablando yo a ustedes. Igual porque es la verdad, pues, o sea, tal vez a lo mejor haya que guardar otra forma, habrá que ponerse una corbata, habrá que esperar 2 o 3 semanas que uno lo atienda, o habrá que perder 4 o 5 viajes, pero habrá que hacerlo, pues. Eso es lo que yo puedo aportar en el día de hoy a esta agradable charla con Jorge, a quien admiro, y a ustedes, pues, que son unas personas sedientas de conocimiento y que si están aquí es porque les interesa y les agradezco mucho que me hayan escuchado y perdonen cualquier cosa que no haya podido ser del agrado de ustedes o cualquier error que yo haya podido cometer en mis expresiones. Gracias, Adolfo. No, para nada. Bueno, la admiración pues es mutua, el honor de contar con una persona con tanta experiencia y además conocimiento de primera mano de cómo funcionan las cosas, tanto en el litigio como en el arbitraje. Yo creo que tú me lo decías, pues el litigante tiene una gran ventaja y es ver el arbitraje pues desnudo, ¿no? En cierta manera de cómo es, que es un mecanismo. Yo se los comento siempre a los alumnos, un mecanismo, una opción más para resolver controversias. Y teniendo esta perspectiva sincera, esta perspectiva pues honesta de lo que es el arbitraje y cuáles son las relaciones necesarias entre el Poder Judicial, pues diría que oro para nosotros. Muchísimas gracias, Adolfo. No sé si hay alguna pregunta por los alumnos, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna duda, observación? Bueno, Adolfo, no sé si quieres dar alguna palabra, una reflexión de cierre. Yo sé que te he hecho hablar bastante, pero quizás alguna palabra de cierre para Bueno, terminar. no, que digamos, mi línea doctrinaria va enfocada, como dije, a todo esto, pues yo tengo varios artículos que están publicados en el anuario de la ABA sobre, bueno, la ficción de la tutela judicial efectiva, donde hago algunas críticas, pues precisamente a, a a esas actuaciones destempladas donde tú generas, pues, unas infracciones y las pones en blanco y negro y mareas al juez y citas a Carneluti y citas a todos los doctrineros y bueno, y haces 40 páginas para embaucar o para disfrazar una situación. Eso es inaceptable. Entonces, bueno, yo entiendo pues que hay algunos abogados que viven de eso, pero eso precisamente es lo que hace mella en nuestro sistema de justicia. Y precisamente, bueno, tal vez hay que llegar a donde yo he llegado para poder hablar de esta manera o tener una práctica como la que tengo, porque a lo mejor si yo tuviera o yo no tuviera una mini boutique como que es la que tengo, sino tengo un escritorio con 80 abogados, a lo mejor estaría gerenciando mi práctica de otra manera, pero yo creo que siempre enmarcada dentro de la ética y los principios fundamentales para que puedas tener un prestigio y para que puedan hablar bien de ti. Entonces, yo creo que esa es mi recomendación final, pues una recomendación de un abogado viejo, pues, ¿qué te puedo decir? Un abogado Gracias, viejo, Adolfo. pues, pero muy joven, ¿no? Claro, De vale, paso. Adolfo no aparenta la edad que tiene, aparenta mucho menos y en el espíritu aparenta menos aún. Eso es, bueno, Bueno, debe estar orgulloso de eso. bueno, Aparte que claro, eres claro, porque brillante.
No, porque tengo unos recovecos donde me escondo y donde me protejo, ¿me entiendes? O sea, no estoy todo el tiempo en esto, o estoy todo el tiempo en esto y en lo otro, y traigo lo otro, lo traigo a esto también, porque tengo algunas actividades que me reconfortan y que están vinculadas a lo que hago, y esto me ayuda a aquellas actividades, y aquellas actividades me ayudan a esto. Entonces, lo conjugo y bueno, Claro, y también, y otra cosa, soy dueño de mi tiempo, que es importante. es muy importante. El tiempo Bueno, no es dueño de mí, sino yo soy dueño de mi tiempo. así es, así es. Bueno, gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy, Adolfo. Ha sido nuevamente un honor Gracias, vale. y, Para mí también, la verdad que y lo quedo bien disfruté mucho. satisfecho. Yo también lo disfruté. Después hablamos porque tengo que comentarte lo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, ¿ok? Y ya les dije a Perfecto. ellos, a los colegas, que están abiertas las puertas de la ABA, ¿ok? O sea, métanse vean los anuarios y los pueden bajar y los pueden guardar. Son documentos que en algún momento les pueden ser de utilidad. Hay doctrina nacional y extranjera, pues. Y hay unos reglamentos que se hicieron hace 4 años sobre arbitrajes ad hoc y sobre las reglas de prueba en el arbitraje. Son hechos por personas competentes, pues. O sea, la verdad es que hemos tenido la suerte de que en la ABA ha sido dirigida y han participado las élites, pues, no solamente del arbitraje, sino porque todos somos abogados, pues. Lo que pasa es que, bueno, yo me muevo en diversas áreas, pues, me gusta el arbitraje porque, bueno, me siento cómodo en él, pero yo voy al TCJ y voy a los tribunales también, obviamente, cuando puedo. Me da fastidio, pero tengo que ir. Eso sí, me voy tempranito. Bueno, aquí tenemos agradecimientos de Irene Camacho, de Gledys Boada, de Víctor Peña, de Atilio Noguera, todos agradeciendo por la excelente ponencia. Bueno, gracias, me quedo muy contento. Voy a pasar una noche muy grata. Qué bueno. Bueno, Adolfo, entonces, Un gracias abrazo, vale. nuevamente. Saludos a todos Gracias. los alumnos y a todos los participantes y gracias por conectarse. Nos vemos la próxima clase a los alumnos de la materia. Chao, chao. Chao, Profe, chao. profe, no se vaya. Ay, se fue. Se fue. Ah, No, no me he sí. ido. Déjame dejar de grabar. Ah.